Elementos que tenemos todos hoy en la segunda temporada de C5 en Investiga, un programa de investigaciones, crónicas y denuncia. Vamos a hablar básicamente de un elemento que todos tenemos al alcance de la mano, que son llaves. Hay estadísticas policiales que preocupan, teniendo en cuenta que los informes de diferentes seccionales de la capital federal dan cuenta que el 90% de los robos a propiedades privadas se basan en un delito común, que es el escruche, que son los robos cuando no hay nadie en casa, cuando no hay moradores en casa. Y estas bandas sofisticadas están operando en diferentes lugares de la capital federal, el conurbano y en zonas turísticas, cuando obviamente no están en temporada. Vamos a hablar de robos, vamos a hablar de algo que preocupa, que son las llaves. Aunque a usted le parezca extraño, hay bandas que hoy por hoy se están ocupando de robar las llaves de nosotros en los momentos más insólitos. Cuando estamos en el subte, cuando estamos llegando a nuestra casa, cuando estamos en el trabajo, hay personas que se dedican a robarnos las llaves. Y también hay gente que se dedica a vender datos concretos de nuestras viviendas. Hay buchones, está el datero, está personas encargadas de hacer inteligencia previa para obviamente vender trabajos seguros, sin violencia, sin tirar un tiro, sin toma de rehenes, sin que nadie se dé cuenta. Es impresionante cuando uno ve la gran cantidad de causas en la capital federal, cómo crece lo que llaman en la jerga como el robo en ausencia de moradores, pero sin embargo en la jerga delictiva se lo conoce como escruches. No solamente delincuentes internacionales, sino bandas que operan nacionalmente con esto que tengo en la mano, que es una barreta. Pero para ingresar a la propiedad usan llaves que son muy fáciles de copiar y nosotros no nos damos cuenta. También vamos a hablar algo que preocupa, que es el fallo de la justicia en Campana, en donde hay un caso que tenemos que remontarnos al 2007, cuando unos padres ejemplares que no podían tener hijos, estuvieron muchos años con diferentes tratamientos y lamentablemente dijeron basta, vamos a adoptar. Y se animaron a adoptar una parejita de hermanitos de 8 y 7 años. Cuando uno adopta es una persona que tiene la paternidad total. Es el papá y la mamá. ¿Qué pasó años después? Su hija denunció abusos reiterados. ¿Y quién fue la responsable de hacer la denuncia? La madre. ¿Y qué pasa hoy? La abusada está esperando un hijo de su abuelo. Una historia que usted realmente le va a indignar cuando le contemos los detalles de un fallo que pasó sin pena ni olvido. Nadie habló de esta familia que es víctima de lo que los medios hablaron en su momento como padres ejemplares, que se transformaron en un padre violador que hoy está prófugo y con pedido de captura internacional. Una historia fuerte que vamos a tener en el segundo bloque. Y en el último bloque, la peor polémica, una empresa que hace millones de pesos que le reclama a un héroe que perdió la vida en la tragedia de Barracas. Recordemos, 9 bomberos que dieron su vida con vocación, con servicio y con la tragedia familiar que rodea toda esta historia. Ahora hay una empresa que le está reclamando a un bombero un celular. Ahora, si te parece gracioso, te pido que tengas paciencia y esperes al último bloque. Pero nos vamos a meter de lleno en el primer gran tema de la noche, que es los copiallaves, la mafia de los escruchantes. Vamos a comenzar esta historia con las causas, con cuáles son la modalidad de robos más conocidos, cuál es la manera de prevenir, cuáles son los mitos y verdades del portero infiel, por ejemplo, de los alquileres fantasmas, cuando alguien en realidad está haciendo inteligencia. Vamos a hablar de cómo poder no caer en la trampa de los escruchantes. El objetivo es la propiedad privada. La mafia del escruche, los caranchos del ajeno. El informe. Tengo una librería en Palermo y estaba trabajando, me llama mi amigo, que es el que me alquila el departamento, y me dijo que entraron al departamento.
nosotros nos avisaron que habían violentado nuestras casas y llegamos y estaban las 3 puertas del departamento A, B y D rotas, destruidas y todas nuestras cosas tiradas por toda la casa y nos faltaba todo lo de valor. Computadoras, máquinas de iPad, ese tipo de cosas, juegos de los chicos, todo, plata, todas las joyas, todo. Nadie escuchó nada, nadie vio nada. No rompieron esa puerta, la puerta de abajo tampoco la violentaron, entonces de alguna forma lograron entrar como nosotros, tranquilos. O tienen la llave o alguien los dejó pasar. Son bandas de delincuentes sofisticadas que saquean propiedades de lujo o clase media. Campos, countries, barrios cerrados, torres, departamentos o casas. No perdonan a nadie. Los partes policiales prefieren llamarlo oficialmente o en las carátulas de las causas como robo en ausencia de moradores. El objetivo, la propiedad privada. La mafia del escruche. Los caranchos de lo ajeno. La palabra escruche o scruche proviene del italiano scruz, cuyo significado precisamente en el idioma italiano es el mismo que tiene en el castellano para nosotros en la jerga de voz común o lunfarda, que quiere decir scrooge o scruche es el robo por efracción, donde existe la violencia en puertas, en ventanas para acceder a una vivienda. Una de las preocupaciones que son realmente entendibles y que llega muchas veces a consulta de nuestra Policía Metropolitana son hechos conocidos como entraderas. Inicialmente la demanda era quiero proteger mi casa cuando no estoy. Luego la demanda migró a quiero proteger mi casa cuando estoy y cuando no estoy. Y en la actualidad la demanda es quiero proteger mi casa cuando estoy, cuando no estoy y cuando yo estoy entrando. Trae aparejado que todos quieren poner algún tipo de medida de seguridad, que son desde llaves computadas a sistemas de filmación y hasta vigilancia a las 24 horas remota. Esas son las instancias que hoy se están usando, además de la reja, ¿no? Hay muchísimos, pero muchísimos casos de gente que han entrado y que han cometido algún tipo de ilícito. En donde vive mi hijo, en el edificio, en el piso de arriba, los 3 departamentos lo vaciaron a los 3. Estos delitos que son bandas organizadas y son delitos que ya tienen una complejidad, que no roban lo que no saben dónde van a vender, digamos, ya saben dónde después lo van a reducir. Esta banda conocen cuáles son los lineamientos penales que le pueden llegar a caber. Muchas bandas directamente, este delito empezó siendo un delito sin armas. Empezó siendo un delito donde sin arma y sin gente. No interesa la toma de que haya persona, interesa rápidamente entrar, robar y acceder. La mayoría de la gente es consciente de la inseguridad, todos lo sabemos, pero es un instante y en ese instante es donde se produce el hecho. Normalmente la modalidad en los edificios no es de robos violentos, pero sí por distracción ingresan al edificio, los esperan en los palieres e ingresan y tienen todo a su disposición. Sacan lo que necesitan o lo que creen conveniente y se van. Dependiendo de la zona son los horarios, hay horarios centrales, uno de los horarios es el horario del descanso del encargado, realmente de 12 a 4 de la tarde, aunque parezca un horario de día, es un horario de ingreso porque no tienen la imposibilidad de nadie que los controle. Por supuesto los fines de semana, cuando las viviendas quedan vacías y por supuesto las vacaciones. Los edificios, que es donde más problemas hay, porque evidentemente para entrar en un departamento y hacer un ilícito, primero hay que entrar por la puerta del edificio. Generalmente, hace un tiempo que se están tomando muchas medidas de seguridad. En la mayoría de los casos no hay violencia y los ladrones entran y salen. Ni se los ve, ni los vecinos ni el portero. Los delincuentes seleccionan el objetivo e irrumpen tras forzar la cerradura con barretas o directamente con la llave de entrada de la vivienda. Para esta modalidad cuentan con un datero o un empleado infiel, que es el que acerca coordenadas de los habitantes y marca el objetivo.
son hechos que se producen casi siempre sin ejercer ningún tipo de violencia sobre las cerraduras, no causan ningún tipo de llamado de atención a los vecinos. Sí, lo que tenemos que hablar, que lo que ha fallado y lo que falla en este momento son las medidas de prevención, no solamente en materia policial, sino que también medidas de autocuidado que deben tener los propios vecinos en sus edificios. En realidad, los delincuentes que practican la modalidad o modus operandi de Scrooge eligen dos circunstancias en particular: la nocturnidad, donde muchas veces se lleva a cabo con la presencia de los mismos moradores en la casa, en el domicilio, o la soledad, los horarios en que la casa se encuentra deshabitada, que no necesariamente están relacionados con la nocturnidad, sino muchas veces en los días festivos o en la ausencia por vacaciones, etcétera. Las inquietudes que se reciben apuntan generalmente a la pregunta de si el edificio tiene seguridad, cuántos encargados tiene, si tiene uno, digamos, si es confiable, porque saben que en los edificios en general han sucedido y suceden lamentablemente de robos o de la famosa entradera. Hay que tener especial cuidado con este tipo de delito, que es un delito, nosotros podemos llamarlo, de situaciones emergentes de los fines de semana y especialmente de los fines de semana largo. ¿Por qué? Cuando se producen esta serie de hechos, siempre aprovechan las personas tareas previas de inteligencia en los edificios, como tocar porteros eléctricos, saber gente que responde o que no. Y saben perfectamente en los lugares donde están actuando que muchos de esos edificios tienen propietarios que se encuentran el fin de semana o bien en el interior o bien en las casas de fin de semana, y saben que van a tener todo el edificio o alguno de los departamentos a su merced. Puede ser hurto calificado, si usaron llave igual o ganzúa, como en el caso de los automóviles. En el caso de los colombianos vimos que usaban esto. Habitualmente robo, ausencia de moradores. ¿Por qué? ¿Por qué policía caratula de esta manera y de intervención al juego de distribución de turno? Porque en muchos casos utiliza una barreta. Ahí se ha visto en los últimos años el acceso a vivienda no solamente con puerta de madera, donde la barretean y directamente ingresan, sino también a viviendas con puertas blindadas, donde con determinadas llaves ingresan. Entonces, policía caratula, robo NN. Generalmente las investigaciones sobre esto te diría que son prácticamente nulas, porque ocurren durante todo el mes, todo el año, con intervención de 70 fiscalías. No hay una unificación, salvo que haya un caso mediático que origine la intervención de robos y hurtos. El resto se diluye en lo que es materia investigativa, al no estar concentrado en una sola fiscalía que se dedique específicamente a lo que es robo de viviendas. Nosotros lo que tenemos conocimiento, en realidad, es que hay algunos que son entraderos, o sea, gente que va a entrar y lo asaltan en ese momento, y en algunos casos personas que directamente alguien avisa que hizo alguna operación o algo y lo vienen puntualmente a buscar a él. Pero cuando entran así y lo desvalijan con tiempo, es sencillo, es porque alguien les dijo o porque hicieron inteligencia de que en ese departamento no había habitantes en ese momento. Se roba, se obtiene un rápido botín y rápidamente se diluye. O si es dinero o si es joya, rápidamente se va a algún comercio y se comercializan. No se llevan, hay elementos que no se llevan de las casas. Una cama o un aparador no se lo llevan. Se llevan quizás algún televisor. Y si son bandas muy sofisticadas, ni se llevan ni artículos electrónicos. No les interesa, interesa lo rápidamente, lo de fácil transporte, que no llame la atención y lo rápidamente reducible. Que hace la tarea de robar la cartera y el portafolio para lograr una llave madre no es el que va a hacer el robo, sino que se va a encargar de vender ese llavero a quienes se van a dedicar exclusivamente para ingresar al edificio. Uno observa de que la prevención y la planificación no está en el accionar del día a día y en las tomas de decisiones del argentino. Normalmente cuando nos llaman por teléfono es o porque ya han entrado a robar en sus casas o comercios, o porque le ha pasado a un vecino de su barrio o algún pariente. Interesante entender que este universo del escruche nos puede afectar a todos, teniendo en cuenta las estadísticas criminales que hoy por hoy hay en el país. Pero vamos a hablar ahora de cuáles son los mecanismos de prevención
cómo es la realidad del inquilino falso, quién es el datero, el mito del portero. Es verdad que los porteros en parte son cómplices de todo lo que tiene que ver con estas mafias. La idea es empezar a desarrollar el tema que comienza con una barreta tal vez o con una llave que fue en realidad copiada o clonada. ¿Es así, Candelaria? Es así. En la gran mayoría de los edificios de Capital Federal hay llaves como estas. Estas llaves son clonables. ¿Qué significa esto? El delincuente se acerca al edificio con una llave de fuerza que se llama, que es como una especie de pico del oro, la agarra, hace fuerza, la llave ya está preparada, previamente la preparó en su casa y automáticamente obtiene una llave igual clonada, sin forzar la cerradura, sin romper la cerradura, e ingresa al departamento sin levantar ninguna sospecha. Puede llegar a ser como un vecino más que va al departamento y entra. Por ende nadie se da cuenta, ¿no? Por ende nadie se da cuenta, y siempre después de un robo dice, quizás era alguien conocido porque no forzaron las puertas. No, muchas veces es una llave clonable. Hay también llaves que son de alta seguridad, que son llaves como estas, que tienen perfiles que hacen que sean más, o sea, no se pueden clonar en el momento. Estas llaves, que son en la gran mayoría de los departamentos de Capital Federal, están migrando a este sistema porque se están dando cuenta que están ingresando a los departamentos con estas llaves, que es muy fácil. Ahora en el informe, en la próxima parte del informe, vamos a ver cómo el cerrajero, como Eugenio, una persona que hace 40 años que está en el rubro, lo fácil que es para los delincuentes poder ingresar con una llave clonada. Permitime con la llave azul, tenete ahí en... Así la pueden tomar. Esta llave hay dos versiones. Por un lado está la llave que tiene la duplicación liberada y por otro lado está la llave no controlada. Ahora vamos a ver la segunda parte para entender esto que comentaba Candelaria y lo desarrollamos. La mayoría de las puertas de acceso de los edificios poseen cerraduras fácilmente clonables. Esto significa que el delincuente, en menos de un minuto, puede hacerse de una llave de ingreso sin violentar la cerradura. En algunos casos pensamos, hay un tipo de cerradura que es más fácil de clonar que otras, y esa es la que nos está trayendo problemas, pero ya toda la generalidad está migrando de ese sistema. Lo que pasa es que hay cilindros que están colocados en gran cantidad, que son llaves clonables, que se pueden clonar con un método que los conocen lamentablemente los delincuentes. Entonces se pueden clonar. Normalmente, hoy por hoy, lo que más se está pidiendo son cerraduras de duplicación controlada. Esta es una llave de alta seguridad. Tiene pernos telescópicos y es una llave de alta seguridad. Esta es exactamente lo mismo, la misma tecnología, el mismo tipo de... Y para solamente de alta seguridad y aparte de alto tránsito. Sirve para entrada de consorcios. Esta es exactamente igual, pero esta es de duplicación controlada. Se hace la copia cuando la persona trae la tarjeta que identifica el cilindro, donde tiene un código, tiene que firmar con número de documento, un registro, la fecha, la dirección y el número de documento, donde retira una copia de llave porque es controlada. La mayoría de los cilindros que están colocados en los edificios es este tipo de cilindro con este tipo de llaves, que son llaves que no tienen ningún perfil, son completamente lisas. Todas las llaves que sean así son con posibilidades, con altas posibilidades de que sean clonables. Es muy fácil de abrir con ese método. En estos momentos vamos a clonar una llave de un tipo de cilindro y después de otro tipo de cilindro. Esta es la llave que pertenece a este cilindro. Yo pongo la llave y no gira. Ahora yo la tomo, la llave, con una pieza de fuerza, la tomo, la pongo. Ahí clono la llave. Ahí está totalmente girada la llave, que ahora se puede utilizar, la puedo sacar
La puedo volver a meter y la llave vuelve a girar como si la llave fuera de acá. Fíjese que la llave original sigue funcionando. Yo no rompí nada, simplemente cloné una llave. Esta modalidad de robo aumentó un 33% en los últimos meses, respecto a diciembre. Un detalle llamativo es que los damnificados pocas veces realizan las denuncias, pero en paralelo invierten dinero en mayores medidas de seguridad hogareña. El año pasado, la presencia de escruchantes colombianos fue un verdadero problema en la capital federal, con técnicas de inteligencia avanzada que vulneran fácilmente la seguridad de los edificios. Más de 100 delincuentes de esa nacionalidad fueron detenidos por este delito. Son bandas organizadas, que en muchos casos son bandas de argentinos, en muchos casos hemos visto la integración de bandas de colombianos. Esta modalidad de la copia de la llave es una modalidad colombiana traída a nuestro país. Son bandas integradas por 3 o 4 personas, por regla general. Hemos importado alguna modalidad nueva para nuestro medio de Scrooge, que es cuando se practica la copia de las cerraduras mediante el empleo de parafina o algún otro elemento sofisticado para reproducción de las llaves y de esta manera poder ingresar a las viviendas. Estas modalidades fueron provenientes o se practicaron en primer término en Colombia con mucho éxito y luego fueron traídas a nuestro país. Y si es hurto porque no hubo violencia, vos llegás, entrás y encontrás la casa en las mismas condiciones. Vivienda adentro va a haber porque revuelven los cajones, digamos, el escenario es siempre igual. Pero no hubo vivienda, no hubo violencia en el acceso, es una pena de 2 años. Absolutamente escarcelable, donde en los últimos tiempos se ha visto personas que han sido detenidas en 4 meses, 10 veces por el mismo delito. Como no terminan nunca de cumplir una condena y son reiterantes, entran y salen automáticamente de la comisaría mediante una consulta telefónica. En el caso del robo, que sí ya hay violencia, ya imaginemos que violentaron la puerta, con una barreta tenemos una pena de 6 años, que en algunos casos también le permite ser detenido, ser indagado y ser escarcelado y gozar de todo el proceso de libertad y luego volver a cometer hechos. En los últimos años hay varias noticias de bandas colombianas que salen al exterior a delinquir, sea en la modalidad de los robos de departamentos, tomando las muestras de las llaves e ingresando sin violencia para que los delitos sean de una menor calificación jurídica, como sucedió acá mucho el año pasado y el año antepasado, hecho que también se ha dado en otras ciudades como México y Europa. Estas bandas organizadas se alojan, vienen al país por 2 o 3 meses a delinquir y después abandonan el país con el producto de su actividad ilícita. Hay algunos que por ahí se quedan, pero la mayoría viene a hacer un viaje, a hacer un pequeño turismo que les conviene porque recogen una cantidad de dinero y vuelven a Colombia con cifras que son importantes. Primeramente vienen a Argentina porque tenemos una legislación muy laxa, lo vemos permanentemente, como sobre todo aquellos como los colombianos, las bandas de colombianos que vienen a robar, ya sea a través de la modalidad pincha ruedas, los que se denomina descuidistas, que son los que hacen los arrebatos en la ciudad de Buenos Aires, o los que roban los departamentos cuando no están sus habitantes en el interior, o los que hacen la inteligencia a la salida de los bancos, son todos por lo general de nacionalidad extranjera que se los detiene y a la tarde recuperan la libertad. Los especialistas recomiendan no informar viajes personales en las redes sociales y además tomar medidas de autocuidado para prevenir posibles robos. ¿Qué aconsejamos? En primer lugar, que cuando uno llega a su domicilio y quiere entrar, no se pare a la espera de empezar a buscar entre la cartera o el portafolio las llaves que le permiten ingresar. Si ve personas extrañas en el hall de ingreso al edificio, espere, si no conoce, hágale conocer al encargado del edificio quiénes son esas personas. Normalmente los errores más frecuentes se producen por los habitantes del consorcio. ¿En función de qué? Que no se toman ciertas medidas inherentes a la seguridad, como ser apertura de portón, no retirarse antes de que el portón cierre, no permitir el ingreso de ninguna persona ajena al consorcio, no dar llaves, a personas que puedan tener, acceso a sacar copia. Hay que instruir al personal fundamentalmente de que nadie accede al consorcio. Una vez que alguien accede al edificio, tiene el edificio a su disposición. Pero cuando escuchamos ruidos que no son habituales,
que no sabemos que alguien está haciendo alguna reparación o que nos hace suponer que algo raro está pasando, para eso es la tarea de prevención de las policías. Contarlo después es el fracaso del vecino solidario y es el fracaso de la policía de prevención. El objetivo, propiedad privada, la mafia del escruche, los caranchos de lo ajeno. No se salva nadie del escruche. ¿Y por qué los delincuentes se preocupan por las llaves de la puerta de ingreso? Obviamente es por el tema de tipificación penal, por las penas que van a afrontar si violentan o no esa puerta y si se alta la ficha, básicamente, ¿no? Estas llaves son las que usamos generalmente todos para ingresar a nuestras casas, que son las convencionales, que directamente no le preocupan a los delincuentes porque para esta llave está la barreta o una fuerte patada para romper, obviamente, las puertas que en muchos casos son muy vulnerables. Pero la importancia son las llaves de puerta de ingreso, Candelaria. Claro, los especialistas dicen que el delincuente, si no tiene la llave de ingreso al edificio, en este caso, que es lo que más tiene problemas hoy en día, son el ingreso a los edificios, si no tiene la llave de ingreso no puede acceder a los departamentos. Una vez que tienen la llave de ingreso a los edificios, tienen todo a su merced y tienen todos los departamentos para hacer lo que quieran. Entonces es la importancia, por ejemplo, en el caso de perder una llave, es muy importante dar aviso al consorcio de que se perdió la llave y es muy importante hacer el cambio de la cerradura, de todo, no es que yo cambio la cerradura una y después digo, no, todo y hay que avisar. ¿Y por qué es importante establecer, por qué la gente prefiere elegir la clonable, la llave plateada, la dorada, digo? Un ejemplo, esta llave sale, por ejemplo, 35 pesos la copia. Económica. Una llave es económica, es muy económica. Una llave que no es, que es de control, que es una duplicación controlada, sale más o menos entre 120 y 150 pesos. Y afecta a todos los inquilinos, ¿no? Obviamente claro, van a tener que tener todos esa llave. Eso hace que las expensas suban. Lo que está haciendo ahora también, muchos consorcios se están yendo a una llave que es una llave electrónica, es como si fuese un botón que se apoya en un sensor y hace que la puerta de ingreso se abra. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es, por más de que haya cámaras, por más de que haya rejas, si nosotros dejamos la puerta abierta, por ejemplo... Si pijoteamos 35 pesos una llave, estamos listos. ¿No? Sí. Y estamos hablando también de la pista de lo que tiene que ver con la gente que se dedica a alquilar un departamento, pero en realidad lo que está haciendo es investigándonos a todos nosotros, ¿no? Sí, claro. Muchas veces los especialistas dicen, es muy raro que lleguen a un dato preciso, a un departamento preciso. Entonces están los dateros que forman parte de esta banda de escruchantes que lo que hacen es tener la información precisa. Puede ser un portero infiel, puede ser una persona que haya sido contratada por un lapso de tiempo en un edificio y sepa que hay un departamento que va a estar, por ejemplo, un mes deshabitado, entonces pasa ese dato y los delincuentes van puntualmente a un departamento, roban y se van. Una de las cosas que hay que tener en cuenta, que es lo que dicen los especialistas, estas bandas por lo general no ejercen violencia cuando roban. Un dato a tener en cuenta, si los fines de semana usted es vecino y ve un camión que está haciendo una mudanza, no se crea que se está mudando el vecino, así que le sugiero que alerte a la policía si usted ve que indirectamente no tiene que ver nada con el edificio y si no avisó. Por eso generalmente las mudanzas, los consorcios piden que las avisen, porque si aparece una mudanza extraña o alguien que está saliendo con muchos bolsos, es evidente que hay que alertar a la policía. Y si pierden una llave, por torpeza, por negligencia o por si se la robaron, inmediatamente cámbiela y no la cambie por una de 35 mangos, haga un esfuercito más, cambie por una de 120 porque los escruchantes están al acecho y el 80% de los robos tienen un vínculo común que es una llave que fue clonada, robada o conseguida a través de un falso inquilino. ¿Algún dato más? Sí, a la hora de hacer las copias de las llaves hay que tener muy en cuenta dónde se hacen. Nosotros tenemos que recurrir siempre a un cerrajero que esté matriculado y que sea un cerrajero de confianza, porque también es muy importante porque le estamos dando la llave a una persona que está haciendo una copia y si no es de confianza también es un peligro. Las cerrajerías móviles. Bueno, nos vamos a otro tema.
tema, un tema duro que comenzó en el 2007. Recordemos cuando una pareja que no podía tener hijos decide el acto de amor más grande, creo yo, que es adoptar a una pareja de hermanitos que tenían 8 y 7 años. 2 años después de haber adoptado, de haber sido mencionado por diferentes medios como la pareja de padres adoptivos maravillosa, una pareja de padres adoptivos ejemplo, empieza a comenzar la tortura para la madre y para la hija, teniendo en cuenta que comienza a ser abusada hasta los 15 años. De los 10 años hasta los 15. 5 años de tormento, torturas, engaños, daños psicológicos irremediables con un final incierto, teniendo en cuenta que como producto de esos abusos reiterados, hoy Claudia, de 19 años, tiene un bebito de 18 meses, que en realidad el padre es su propio abuelo. En el próximo bloque, y no te olvides el papelón que hizo Nextel en el último bloque, teniendo en cuenta que, ¿recuerdan la tragedia que causó la muerte de los 9 bomberos héroes que dieron su vida por todos nosotros? Ahora hay una empresa que tiene el descaro de pedirle a las familiares de este héroe que abone el celular que se quemó en ese depósito. En instantes.